En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el verano? Ya estamos de vuelta para llevaros un poco del mundo de la moto a través de las ondas. La vuelta de las vacaciones ha sido dura para todo el mundo menos para Tony Bow, que es sin combustible y ya no hay palabras para describir lo que está haciendo. Lo tendremos en el próximo episodio para que nos cuente de primera mano cómo ha sido la temporada y su 38º título. En esta ocasión va a estar con nosotros otro protagonista de este título, el team manager del Repsol Honda Trial Team, también campeón del mundo de trial, Takahisa Fujinami, que además estrenó la moto eléctrica de trial RTL en competición. Y hablando de motos eléctricas, tendremos una de las pruebas del mes, la Cube, con Iván Bolaño. Este verano he tenido la ocasión de hacer un viaje que no sé si catalogar como trabajo o vacaciones, ya que Honda Italia me llevó junto a la prensa italiana al circuito de Vallelunga a probar las preparaciones que han hecho bajo el nombre de Honda Italia Racing Project, de las TBR600 y 1000. Para la Fireblade han hecho un kit que la pone al nivel de las motos de Superstock del campeonato italiano y con el cambio de escape y electrónica os puedo decir que vuela. Como es de esperar, las suspensiones preparadas hacen que sea una moto más efectiva en circuito. Mientras que la 600 tiene básicamente el kit HRC, que se puede comprar directamente, y que transforma a la CBR en una moto muy efectiva en circuito, pero también muy divertida y fácil de llevar. Con la que hacen una copa monomarca en Italia, que estaría genial que llegase a nuestro país. Hablando de esta Supersport tan ilustre, en este episodio vamos a repasar su historia junto con Gonzalo de Martorell, que ya nos habíamos quedado con él en la década de los 80 en su última intervención, con la MBX75, y ahora le toca el turno a la CBR, que nació a finales de esa década, así que no os mováis porque hoy tenemos mucho que contaros. La CBR600 marcó una época. No solo era bonita, sino que además creó una nueva categoría, la Super Sport, que podías usar también por la calle. Hablamos con Fuji sobre el título de Bow y mucho más. Tony es el siempre Tony y que aún tiene mucha hambre para victoria. Así es la nueva Honda Cube. Honda comparece finalmente en la carrera eléctrica, con un scooter tipo 125 adaptado razonablemente al uso urbano, tanto por autonomía como por forma de recarga y precio. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. El reportaje. Vuelve Gonzalo de Martorell para seguir conociendo la historia de los modelos míticos de Honda en cada década, y ahora nos vamos a viajar a los 90, donde la CBR fue una de las motos más populares. Hola Gonzalo, ¿cómo va la vida? ¿Cómo estás? Pues encantado de reencontrarnos y encantado de estar otra vez aquí. Ahora, al final, hablar de los modelos más míticos de Honda es casi que hablar de la historia de la moto, ¿eh? No exagero en absoluto. Porque si lo pensamos, cada década ha habido alguna Honda que la ha marcado, ¿no? Que ha sido un poco el referente hacia el que todos, aficionados y otras marcas, querían dirigirse. Y ahora, como muy bien dices, quiero hablaros de la CBR600 porque, sin ninguna duda, fue una moto que cuando apareció nos dejó a todos absolutamente atónitos. Sobre todo, y en primer lugar, por ese carenado integral. Un carenado, por cierto, que se llamaba carenado gelatina. Pero bueno, ese es otro tema. Mira, la CBR600 nace como resultado de una competición interna de Honda. Eso es algo que la marca hace muy a menudo, ¿eh? O sea, digamos, enfrenta a dos equipos de diseño. Un equipo diseñaba un motor V4 y otra, pues un tetracilíndrico en línea, sobre el que no había mucha fe, tengo que decírtelo también. Honda solo puso una condición, ¿no? Que esa moto tenía que ser la primera 600 capaz de recorrer el cuarto de milla en menos de 11 segundos. Cuarto de milla, para los que nos escuchan que no sepan, que son 400 metros, ¿no? Ahí está, cómo se nota que tú has corrido por esos lares y estás acostumbrado a contar en anglosajón. Efectivamente, ¿no? Pues esa fue la condición que puso Honda, que la moto tenía que ser capaz de recorrer cuarto de milla, es decir, 400 metros en menos de 11 segundos. Honda quería cubrir una categoría que en aquel momento estaba prácticamente monopolizada por Kawasaki, ¿vale? Ofreciendo una moto ligera, manejable y potente, pero sobre todo que fuera usable por la calle, ¿vale? Es decir, cuando ahora hablamos de la CBR como la Super Sport por antonomasia, en su origen fue una moto
a ver si me lo explico, más super que sport, es decir, más enfocada al turismo deportivo que claramente a la competición. Después, como veremos, el modelo y el concepto fue evolucionando, pero aquella primera moto fue una moto muy pensada para un uso turístico deportivo. Y por cierto, fue una de las primeras motos de gran cilindrada que Honda promocionó con un spot de televisión. The Ninja. His strength. Había habido spots antes, pero eran siempre de ciclomotores, scooters, motos de pequeña cilindrada que se consideraban más publicitables, ¿no? Pero esta fue la primera moto que Honda en el mercado norteamericano, porque apareció en el mercado norteamericano con el nombre de Hurricane, promocionó. Y el spot no dejaba lugar a dudas, amigos. Un Ninja que se escondía aterrorizado porque llegaba el huracán, la Hurricane. Y aquella moto costaba $3.698. Era un precio muy, muy ajustado, ¿eh? O sea, Honda jugó ahí también la carta de un buen precio. ¿Por qué destacaba esa primera CBR 600? Pues como hemos dicho, por un carenado completamente cerrado, un carenado gelatina, con líneas suaves, fluidas. Ese carenado cerrado solo se había visto antes en la Ducati Passo y no había funcionado muy bien, porque los ingenieros eran muy reacios a instalarlos en las motos por temas de refrigeración. Recordemos que todavía las motos en su mayoría iban con carburación, entonces el aire... pero, oye, Honda lo solucionó extraordinariamente bien en esa moto y eso se convirtió en la seña de identidad de la moto, que nos dejó a todos, la primera vez que los vimos, alucinado, ¿no? Y después, bueno, pues oye, un motor que era ideal para circuito, pero también para uso diario, muy versátil, con 85 caballos, refrigeración líquida, es decir, una suspensión ProLink trasera. Era la primera gran moto de 600, la primera gran Super Sport de 600, sí. Porque en aquel momento tú tenías ya moto grande, ¿no? Tú habías tenido motos de esa época que en España era más difícil, ¿no?, que en otros países acceder a ello, y me imagino que la llegada de esa CBR 600 Hurricane, como se llamaba en Estados Unidos, supuso eso lo que has explicado tú, un salto importante, ¿no? Y un nuevo concepto que era el de la Super Sport. Sí, a mí me pilló por poco porque yo tenía una moto que aún me hace sonreír cuando la recuerdo, que era una VF 500 F2. Una moto preciosa con los colores además oficiales de Honda, que tenía sus defectos, ¿eh? Tenía un motor maravilloso arriba, pero abajo no corría nada, y tenía una suspensión que era un poco de ñigui-ñogui, pero en general el conjunto era muy, muy atractivo. Reconozco que me pilló por meses, porque a lo mejor si me hubiera esperado más, me hubiera podido hacer con una CBR. Pero bueno, tú sabes que la gente de la moto somos ansiosos y cuando vemos una moto que queremos, la queremos. Pero sí entendí un poco, gracias a eso, la idea que Honda tenía con su CBR. Y es que quería precisamente subir un peldaño más después de la VF 500, ¿no? Teniendo en cuenta que en aquel momento, antes de la CBR, después de la VF 500 F2, la que tenía yo, sí, ya te pasabas a la VF 750. Yeah. Es decir, no había un término medio, que fue el que Honda quiso llenar. Y fue también esa la razón por la que Honda, en un momento determinado, también estuvo pensando en un motor V4, pero finalmente se optó con un motor en línea. Esta primera Hurricane, esta primera CBR 600F, estuvo del 87 al 90. Una moto, como tú has dicho, que ya daba un salto importante, pero es que en la siguiente generación, la F2, todavía cambió mucho más, ¿no? Y otro salto evolutivo. Claro, se mejora la suspensión, el chasis es mucho más rígido y en general mejora toda la aerodinámica. El motor es prácticamente el mismo, no cambia mucho porque las prestaciones ya eran suficientes, pero o sea, se trabaja mucho sobre todo en la parte de ciclo, porque es verdad que el primer modelo sí que había puesto en evidencia que a altas velocidades, en un uso muy muy deportivo, quedaba un poco justica. Entonces, en ese caso, pues sobre todo en el modelo del 91, se mejora la suspensión, el chasis se hace más rígido y se mejora la aerodinámica. Y ya sobre todo el cambio ya es muy radical en el modelo 3, ¿no? En el del 95, cuando ya además se cambian los frenos, se aumentan las potencias y se hace ya una moto claramente enfocada, ahora sí, al uso deportivo.
Te voy a hacer un inciso ahí en la llegada de la F3 porque yo en aquella época, un poco después de eso, en el año 98, me compré una F2, o sea, era la moto del 92 con carenados del 95 y esa fue mi primera moto grande. Con esa moto yo iba a clase al principio y después empecé a correr en Madrid en el Trofeo Race en Jarama. Iba con la misma moto que iba a clase, iba a correr la carrera. Le ponía la matrícula en un hueco que tenía el carenado y me iba del Jarama a clase, o a casa y luego a clase. O sea, eso es lo que tú has explicado antes, que decías, una moto con la que se podían hacer las dos cosas, ¿no? Sí, fue siempre la intención de Honda. Es verdad que después el modelo ha derivado claramente y hace un uso más deportivo, ¿no? Aunque, oye, para ser justos, y tú lo sabes mejor que nadie, Sergio, todavía una CBR 600 RR puede llevarse por la calle. Es decir, aunque esté claramente enfocada al uso deportivo, no ha perdido esa, vamos a llamar, polivalencia. Pero es verdad que en los primeros modelos... que en los primeros modelos lo que se buscaba era ese uso diario. Probablemente porque la gran rival, que era Kawasaki, sí que había vendido todo lo contrario, ¿no? Había vendido una moto conduce una moto de carreras por la calle. Estamos hablando, recordemos, de conceptos de los 80, ¿eh? ¿Y cómo fue poco a poco esa evolución, ¿no?, que nos ha llevado, digamos, de la década de los 90? La CBR era de las motos más vendidas y, de hecho, cuando ibas a las carreras o por la calle, la CBR 600 era una de las motos que más se veía, ¿no? Sí, porque Honda la ajustó mucho, ya lo hemos dicho, ajustó desde el primer momento mucho el precio. Yo creo que sigue ajustándolo ahora. Si comparamos un poco las prestaciones que te da una CBR 600 RR de hoy en día, que es prácticamente una moto de competición de hace 15 años, o de hace 10, ajustó muchísimo el precio. Honda en esto fue yo creo que muy inteligente. Y generó una reputación de moto de gran relación calidad-precio que se mantiene hoy. Yo después te diría que seguramente el gran rediseño llega con la cuarta versión, que es la del 99, porque además ahí se incorpora por primera vez el aluminio, ¿vale? Y así, ahora sí, ya que estamos hablando claramente ya de competición, de uso super sport, de una moto, como tú bien dices, muy pensada para el amateur que quiere entrar en circuito, que quiere competir en campeonatos comarcales, regionales, autonómicos. Ya entra ahí el aluminio y ya la moto ya entra en una deriva completamente ya deportiva, lógicamente también porque Honda ya posee en su catálogo modelos más polivalentes que ya pueden cumplir esa función, ¿no? Entonces, la reputación que tiene la CBR, evidentemente ahí está. Y Honda pues la aprovecha, pero para vincularla ya a lo deportivo. Y después el gran cambio radical, que es ahí te va a gustar, Sergio, ya es cuando en el 93 llega la CBR 600 RR. Aquí sí que tenemos ya una moto... ¿no? Sí. Ahí sí que tenemos ya una moto claramente de competición, inspirada, derivada con mucho know-how de la RC 211 y ya totalmente enfocada, como te digo, al competición, ¿no? Ya lleva, por ejemplo, ya lleva paneles TFT, ya lleva Ride by Wire, ya lleva muchas cositas que son claramente derivadas de las RC 211V. Yo recuerdo ya el cambio en esa época que tú has dicho del aluminio, la inyección electrónica y luego la llegada de esa CBR con el escape ya por debajo del colín, que era una moto mucho más radical de postura. Claro, y que rompe, ¿no?, con esa línea de las F anteriores que te servían para viajar, para correr, para todo. Y ahora ya es una moto, como tú dices, que se concentra más en el circuito y en las carreras, ¿no? Ten en cuenta además que la diseña Hiroyuki Ito. Hiroyuki Ito es el diseñador de la Fireblade también, ¿vale? Es decir, es el hombre al que Honda encarga las motos de carreras de calle, ¿no? Las superbikes. Ya lleva, por ejemplo, un bastidor Hollow Find the Cast, ¿no? Un Unit Pro Link. Está clara, absolutamente enfocada en la competición, inspirada en la RC 211. Y Honda le da al diseñador, le da a Ito dos claves, ¿no? La primera tiene que ser muy ligera, tiene que reducir el peso al máximo y además tiene que tener unas proporciones muy compactas y muy agresivas, ¿no? Y entonces Honda se enfoca, pues eso, en maximizar la relación peso-potencia y sobre todo en optimizar todos los componentes, motor, chasis, carenado, incluso el panel de instrumentos.
En el 2007 se incorporan las alas tipo airfoil, ¿vale? Para dirigir ya el aire, bueno, pues como se ha hecho en la F1, ¿no? Que además eso, a su vez, la F1 lo hereda de la aeronáutica, ¿no? Y se incluye un depósito más compacto, un escape mucho más centrado para acercar el centro de gravedad. Pero aquí ya estamos hablando ya de un trabajo prácticamente de competición, ¿no? Ya después, y yo creo que vale la pena ya dejarlo aquí en el sentido, dejar aquí la evolución de los modelos, no hablar del modelo, sino que entonces ya viene después la ultimísima versión que está diseñada por Kuniaki Wakamatsu, que este ya directamente es el diseñador de las RC211V, o sea, ya no se disimula, ¿sabes? Se alarga el basculante 3 milímetros, la horquilla delantera 15 milímetros para mejorar el comportamiento en frenada, y se mejora la aerodinámica para aumentar la tracción en el tren delantero. Yo recuerdo la llegada de esa moto en 2007, en 2008, ¿no? Porque fue en esa llegada cuando yo le dije a Pepe, tenemos que ir a correr con esta moto en la Isla de Man, que era un cambio importante, la CBR, sí, que siempre ha sido icónica. Es algo que ya hemos contado aquí, que hemos hablado mucho, pero para nosotros esa moto supuso un cambio importante. Es una moto que luego tuvimos, que yo todavía tengo en casa, con la que hemos corrido muchas carreras, y que sentó la base de la moto que hay ahora, porque, como tú has dicho, luego ha tenido pequeños retoques, pero esa moto ha servido para estar en el mercado, para ganar mundiales y para hacer todo tipo de actividades, tanto en carretera como en circuito, con la base más o menos inalterada, y es la CBR que conocemos a día de hoy, ¿no? Claro, porque, insisto, cuando la CBR ahora, sobre todo los chavales más jóvenes que nos estén oyendo, al oír CBR ya pensarán eso, en los modelos RR, pensarán en modelos claramente sport, de competición, super sport. Pero, insisto, cuando surge la CBR, surge como una moto polivalente. Esto es muy importante recordarlo. Surge como una moto polivalente, surge como una réplica precisamente a la rival, que en ese momento es la Kawasaki, que se presenta como una superbike de calle, y otra dice, no, yo voy a hacer una moto con la que te lo puedes pasar bien yendo deprisa, incluso entrar en circuito, pero que puedes usar cada día, ¿vale? Y además, para que veas que es una moto fiable, le voy a poner un carenado completo, a diferencia de las rivales que llevan el motor al aire. No, nuestra moto es tan fiable y te va a dar tan pocos problemas que le vamos a poner un carenado que tú no tendrás que ver el motor ni entrar en el motor para nada. Fijaos si es fiable. Ese es el mensaje que intenta vender Honda, y le sale bien. Lo que ocurre es que a medida que el catálogo de Honda se va completando, y a medida que locos peligrosos como Sergio Romero en todo el mundo empiezan a usar esa moto para competir, Honda dice, oye, caray, ahora ya tengo otros modelos que pueden ser más polivalentes y pueden ser para uso diario, y la gente me está pidiendo una CBR más deportiva, pues vamos a llevarlo hacia allí. Y si eso lo haces encajar con que por primera vez en la historia por primera vez en la etapa, digamos, que todos conocemos, los MotoGP pasa a correrse con motores de 4 tiempos, a Honda le viene perfecto. Dice, oye, me viene perfecto, porque ahora sí, el desarrollo de la RC211 puedo aplicar cositas, claro, sobre todo la electrónica al principio, a esta CBR, hasta llevarla hoy en día, que es sí un modelo claramente super sport. Es curioso cómo en esa década de los 90 y la primera de los 2000, las Super Sport eran las deportivas por excelencia, y además eran motos que la gente compraba muchísimo, porque el que esté ahora mismo en el mercado de la moto, pues ve Naked, ve Trail, ve todo tipo de motos, pero antes las Super Sport la gente las usaba para todo, en esos 20 años podríamos decir, ¿no? Yo creo que es algo que solo pasó en España, porque habíamos tenido, lógicamente, muchos años de restricciones donde no entraban modelos, y cuando empezaron a entrar modelos japoneses, la gente se los compraba, perdón, aunque no fuera para usarlos en su uso natural, es verdad. Yo recuerdo haber visto CBR 600 y Yamaha X-Subs y Kawasaki ZX-R1 para ir a comprar. Yo recuerdo haber visto esa etapa donde la gente llevaba super sports radicales para comprar, ¿no? Para todo. Yo creo que fue por falta, evidentemente, pues eso, no había habido moto japonesa durante décadas, habíamos llegado tarde a la moto japonesa, y cuando salieron nos fuimos todos a comprar motos japonesas como locos. Tampoco había mucha más oferta, hay que decirlo, porque la oferta nacional todavía quedaba algo, pero ya estaba agonizando. Y las marcas japonesas, bueno, todavía estaban metiendo modelos nuevos, pero tampoco tenían mucho más. Pero eso te demuestra que
oye, que cuando hablamos de que eran motos, a pesar de su carácter polivalentes, es que lo eran. Total. Es que realmente podías usar una Super Sport, sobre todo esa primera CBR 600, hombre, que tenía un asiento, una plaza trasera más confortable, es decir, también una ergonomía también más cómoda. Es verdad, se usaban. Y ya después, afortunadamente, las cosas ya se fueron por el carril correcto, y ahora quien se compra una CBR 600 tiene muy claro para qué la quiere, ¿no? Es verdad que hubo una época, esta época que comentas, en la que las 600 eran súper populares, pero después entraron en una crisis, ¿no? A partir de 2014, 2015, 2012, más o menos, entraron en una crisis, prácticamente desaparecieron, porque incluso en el Mundial de Super Sport no hubo mucha evolución, y hemos tenido la suerte de que Honda el año pasado ha recuperado la CBR, que es la base que has explicado, le ha puesto electrónica y algunos cambios en suspensiones, cambios pequeños en el motor, y tenemos otra vez de vuelta la CBR 600 para aquellos que quieran empezar en circuito, correr carreras o incluso, como tú has dicho, usarla por la calle, porque vuelve a ser esa moto que era una base excelente y vuelve a estar en el mercado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el hecho de que desaparecieran las Super Sport prácticamente del mercado es un debate más largo, Sergio, que si quieres tenemos otro día. No tiene tanto que ver con las motos en sí, sino que, bueno, que en primer lugar había mucha más oferta, insisto, había ya mucha más oferta. Si tú quieres, ahora ya si querías una Naked tenías una Naked, si querías una Custom, que tenías una Custom, trae lo que quisieras, había más oferta. Y después había un tema, vamos a decir, sociológico, ¿no? Y es que a partir de ese momento, de 2003, 2004, como tú dices, la campaña... Iba a decir la campaña antimoto, pero vamos a decirlo claro, la campaña antimoto en los medios se intensifica mucho, y alrededor de la moto deportiva se le genera una aura de peligrosidad que acaba cuajando. Es decir, que la moto deportiva y que la moto en general es peligrosa, se transmite continuamente ese mensaje y eso cuaja. Y paga el pato, evidentemente, la moto deportiva. Yo recuerdo haber visto telediarios que abrían con los motoristas muertos el fin de semana. Cuando no se ha hecho nunca, cuando no se ha hecho ni siquiera con los automovilistas fallecidos. Y es muy triste porque estamos hablando de vidas humanas. Pero es así. Yo he visto telediarios que abrían con el número de motociclistas muertos. Claro, eso genera una opinión, eso genera un sentimiento, y quien pagó el pato fueron las motos deportivas. Ahora, lógicamente, bueno, pues eso parece que ya está también cambiando. Insisto, probablemente también porque al existir más oferta, bueno, la moto deportiva ha quedado restringida a quien quiere una y sabe usarla. Es verdad que las motos, sobre todo las superbikes, las motos de 1000 ya se han quedado como para circuito. Lo bueno es que también las deportivas de esa cilindrada tienen más seguridad, más electrónica, más ayudas que antes, y yo creo que ahora tienen un hueco que, como tú bien has dicho, en un momento dado no tenían por una presión social, ¿no? Es verdad que también en la gama de Honda ahora sigue habiendo más CBRs, ¿no? Estaba la 1000, que hemos hablado de ella, la 600, que son las super deportivas. Luego tenemos la CBR 650R, que tiene el motor de 4 cilindros, pero que es un poco más para todos los públicos, con 95 caballos y versión limitada. Y la CBR 500R, que es la bicilíndrica de la 2. Así que ahora quizá es lo que tú has dicho. Está diversificado el mercado y hay una CBR para cada uno, ¿no? Para cada usuario. Claro, es curioso porque la CBR 600, la primera, la original, la Hurricane, también se lanzó como en 500, creo que en Austria. Sí, y en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos también se lanzó como una 500. Y después la 6,5, aunque es una moto muy potente, ya con potencia, pero entronca ya, ¿no?, con esa primera CBR. Es decir, sí que busca más la polivalencia, busca más incluso que puedas viajar con ella. Es decir, yo creo que entronca mucho con la idea de esa sport turismo de verdad que representó la primera CBR. Y después, evidentemente, como dices, la RR, que, bueno, pues ya lo hemos dicho, no hace falta insistir más, ha quedado como la superdeportiva de referencia. Pero qué años y qué imágenes tan bonitas nos han dejado toda esa década de los 90, ¿no? Con esos carenados envolventes que tú has dicho, con esas formas que eran las primeras motos coloridas, además, ¿no? Que teníamos en el mercado. Sí. Mira, yo creo que sobre todo en España, ¿vale? Porque llegábamos tarde, y a finales de los 80 y principios de los 90, cuando llegan ya de verdad, desembarcan las motos japonesas, yo digo que fue como la mañana de Reyes, ¿no? Te levantabas por la mañana y salías a la calle o leías las revistas, nosotros que hemos sido revisteros,
para ver qué te iban a traer los Reyes ese año, ¿no? Qué novedad había llegado. Fueron años muy bonitos. Y yo digo que salvando las distancias siderales, ahora estamos viviendo también una etapa de transición parecida, ¿no? Donde están llegando nuevas marcas, donde marcas líderes como Honda tienen que demostrar por qué lo son y por qué siguen siéndolo, ¿no? Yo digo que una marca no es líder porque venda más o menos motos. Una marca cualquiera, también Honda, puede tener un año malo y vender poco. No, una marca es líder porque es a la que miran las demás. Es la referencia a la que miran las demás. Y Honda en ese sentido, lógicamente, es la líder, ¿no? Es la marca a la que estas nuevas recién llegadas están mirando. Sí, señor, es verdad que estamos en una época de cambio. Vamos a ver a dónde nos lleva. Y Gonzalo, en la próxima estamos ya pendientes de qué pasará en la próxima década de los 2000, así que conectamos dentro de poco contigo otra vez para seguir repasando esa historia que siempre nos trae bonitos recuerdos y nos descubres tú momentos muy interesantes. Además, oye, los 80 y los 90, vamos a decirlo claro, fueron décadas de libertad. Totalmente. Había libertad, señores, en los 80 y en los 90, aunque ustedes no se lo crean. Totalmente. Me ha encantado este rato de charla con vosotros. Un placer, como siempre. Un abrazo muy grande. Adiós. Gonzalo. Gracias. El sol, la brisa, el calor, el frío, el aire, el día, la noche, las curvas, las rectas, las rutas, las carreteras, las pistas, los senderos, el campo, la playa, la ciudad, la velocidad, los amigos, las anécdotas. ¿Te entran ganas de ir en moto? Seas como seas, hay una Honda para ti en tu concesionario oficial Honda. Desde Pit Lane. Tenemos de nuevo con nosotros a Takaisa Fujinami, Team Manager del Repsol Honda Trial Team, para celebrar el título que acaban de conseguir hace unos días con el increíble Tony Bow. Hola Fuji, enhorabuena, un año más seguís siendo los mejores. Sí, increíble. Oye, ¿cómo estás? Porque te pillamos entrenando con Gabriel Marcelli en medio del campo. Sí. Bueno, para mí es mi oficina, ¿sabes? Ya me imagino. Fuji, ¿cómo ha sido esta temporada? ¿Cómo está siendo esta temporada? Pues verdad es que un fantástico. Tony sacando diferencia con otros pilotos desde primera carrera y que hasta última carrera. No sé, que cada año más veo cada año más fuerte. Eso te iba a decir. ¿Por qué crees que Tony sigue siendo tan competitivo? Más que nunca. Porque sigue mucha motivación, sigue entrenando muy fuerte, sigue entrenando día a día, horas que entrena y cabeza está concentrado para ganar. Es increíble. No entiendo por qué tanta motivación tiene. Ya. Oye, hace tiempo dijiste que el objetivo era que Bow llegara a los 40 años con 40 títulos mundiales. ¿Crees que es posible? ¿Dónde crees que está el límite de Tony? Bueno, esto es que nosotros primero que hacemos un poco de objetivo, ¿no? Porque si no hay... No, que ganamos cada año. No, hay que marcar un poco de objetivo y que este momento estaba un poco... Aún quedaba 3 o 4 años para ganar de esto. Que todo el mundo piensa que es imposible. Sí. Pero ahora ya ha llegado 38 títulos y solo queda 2 títulos más. Esto sí que parece que es solo a 2026, de si como ahora todo perfecto, Indo y Auto, y llegará a 40 títulos, 40 años. Sería una cosa brutal, ¿eh? Sí, brutal. Oye, y Gabriel Marcelli, que estás con él ahora mismo, ya ha conseguido su primera victoria este año también en Trial GP. ¿Cómo ha sido la temporada? Muy bien, hace tiempo que podía ganar. Y pasa que sí que está Tony, que está haciendo muy fuerte y no es tan fácil para dejarla ganar a su compañero, pero que nivel que esté 1 año, 2 años, que ha cambiado muchísimo y que verdad es que este año, pues a primero que victoria ahí a Estados Unidos, esto sí que mentalmente ha cambiado muchísimo también. Yo creo que 2 pasos más delante aún. Y que ahora sí que mucho más confianza con él. O sea, que tienes un equipo súper completo. Llevas desde 2022, si no me equivoco, siendo el team manager del equipo. ¿Cómo está siendo esta faceta de tu carrera?
Bueno, en principio que todo nuevo, ¿no? Antes era piloto, sí que siendo mismo equipo, suerte que con mismo equipo que continúan con esta faena, pero en principio que dónde sacamos licencia y dónde inscribimos de campeón de España o de mundial y muchas cosas que de básico que tampoco no sabíamos cómo funciona. Es por esto que el primer año sí que para mí hay que aprender muchísimas cosas, pero segundo año y tercer año ya aprendido, y ahora sí que más podemos concentrar para mejorar para los pilotos y etcétera, etcétera. Y yo creo que por eso también que yo creo que dos pilotos ahora buen resultado también. Yo creo que espero que ayuden por eso también. Porque seguro que Gabri te hace caso porque no, tú tienes mucha experiencia y eres campeón del mundo, pero Toni también te hace caso cuando tú le dices algo, le das una orden o una instrucción o le das un consejo. Consejo sí, orden poquito más difícil, pero consejo sí que a veces no, de su manera, pero que sí que como dentro de cuando un momento de jugando a carreras, piloto siempre quiere ganar, siempre buscando a cero, al límite. Sí. Y que no, Toni, o incluso Gabri también, que no, aquí aseguramos por un punto. Así ya como mucho mejor para siguiente espectáculo, como zonas de puntuación y todo esto. Esto sí que ellos también que bastante escuchando para mi lado y técnicamente también a veces pregunta a mí porque que especialistas, ellos sí que como hacen rueda saltando y estas cosas de técnica saben muchísimo, Sí. pero hay cosas de poco de técnica antiguo, hay curvas, hay como hay manera de poco de antiguo, esta sí que hay dudas y ha preguntado a mí. Qué bueno. Hablando de antiguo, el año pasado regresaste a competir en Japón después de 21 años sin correr allí, ¿no? Para pilotar el prototipo eléctrico, la RTL de Honda. ¿Cómo fue la experiencia de volver allí y con una moto eléctrica? Bueno, proyecto de eléctrica, principio, pues bastante joven y yo creo que he empezado el año pasado y yo creo que para mí comentaba carrera de Motegi y era mayo y que yo digo que no, seguro que no llegará. Para septiembre para competir, porque de mayo mismo que en principio que no habíamos nada, ni prototipo ni nada. Ostras. Pero final, pues llegaron bueno, que varias veces ha ido a probar después de mayo, a junio, julio, agosto, ha ido varias veces para ir a test en Japón, y final, verdad es que final decidió ellos que, Fuji, vas a correr al campeonato de Japón, y que en principio no queríamos ir, porque mentalmente que ya no es piloto, Sí. pero que me gustaba el proyecto y también pues yo cuando ya 2021 de año yo retiré ese año por COVID y no tuvo a Japón, de Gran Premio Japón, así que una opción para correr después de como último de Fujinami, ¿sabes? Sí. Despedida. Sí, despedida de Fujinami ahí a Japón también, que una cosa es que un poco sensación que faltaba y final fue ahí Japón y bastante buena. Porque ganaste además allí en Japón, en tu casa, ¿no? Con la moto eléctrica. Sí, que pues ya sabes qué onda, que si competir hay que ganar. Esto que mentalidad de Honda, así que desde primera carrera nuestro objetivo es a 3 carreras, 3 victorias y que al final conseguido por esto, por suerte y nada, súper contento. Eso es que estás en forma todavía, ¿eh? No, haciendo ya primado 7-8 kilos, ya solo 2 meses. Y que para ir a cuchillo para ir a carreras. Y ahora ha vuelto 10 kilos más. Oye, ¿cómo es ser el piloto de desarrollo de la RTL eléctrica? ¿En qué has tenido que trabajar para llegar a que la moto sea competitiva? A principio sí, proyecto tan nueva, base, no habíamos base y que tiene que hacerlo desde cero, bastante faena.
Pero bueno, ya sabes, Honda, que si una cosa es para tener que hacerlo, ellos trabajan 24 horas y que verdad es que cuando ya competí en el Campeonato de Japón ya tiene nivel de la moto muy, muy, muy alta. ¿Y qué es la principal diferencia que sientes cuando la pilotas? Bueno, primero que no hay sonido, esto sí que es mucha diferencia, y tampoco no hay vibraciones, pero que tiene mucha potencia de motor. Esto sí que un poco distinto digamos, motor o de 4 tiempos y de eléctrica. Hay cosas que mucho mejor, hay cosas que hay peor que motor. ¿Dirías que es más fácil o más difícil que llevar de una moto de combustión? Bueno, yo creo que al final más o menos que para pilotar, ahora sí que nivel más o menos puede hacer, no es tan complicado, no hace falta adaptar de la moto, ¿sabes? Que puede ir con moto de gasolina, ya puede ir con moto eléctrica también. Ahora ya no es tanta diferencia. Ya. Bueno, de hecho, la moto ha terminado segunda en TR2 con Mikel Jalabert, que es un gran resultado. ¿Era vuestro objetivo ese a principio de temporada? Bueno, ya sabemos que ya al principio he dicho que Honda es hay que ganar, hay que ganador, y por esto que nosotros con esta potencia de moto podía ir a Trial 2 a coger el título. Nuestro objetivo es para ganar, así que segundo es que no buscaba nosotros el resultado. Ya. ¿Y cuál crees luego que es el futuro de Trial en general? ¿Crees que habrá más motos eléctricas, una categoría de motos eléctricas, todas eléctricas? ¿Cómo te imaginas el futuro del Trial? Bueno, yo creo que hay más posibilidades de ir a moto eléctrica en Trial, porque al final velocidad y de motocross, sí, pero que ellos, que tema de baterías, yo creo que motocross mismo, que no se puede ir con 30 minutos de máximo de potencia, yo creo, y de trial es que más o menos de mismo que de duración de la batería es como de gasolina. Al final eléctrica, no cambiamos durante una vuelta, no cambiamos ni batería, y nosotros de gasolina también no llenamos gasolina, así que más o menos entrenando con Miki, entrenando con Tony, y que cuando Tony ha terminado gasolina, pues poniendo gasolina, Sí. Miki cambiado batería, más o menos igual, misma. Qué interesante eso. Y Sí. nada, ¿qué proyectos os esperan de qué retos de aquí a final de temporada? Porque todavía tenéis carreras por delante, ¿no? Bueno, aquí menos de un mes ya empieza a Extrial, y antes de Extrial, una semana antes de Extrial, hay última carrera del Campeonato de España. Bueno, Fuji, pues mucha suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros, que te hemos quitado un rato de entrenamiento ahí con Gabriel Marcelli. No pasa nada. Nos vemos pronto, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. La prueba del mes. Hoy está con nosotros Iván Bolaño, que empezó en la prensa especializada para irse luego al GIS y ahora ha vuelto a probar motos en el ABC, así que conoce diferentes puntos de vista del sector. Hola Iván, un placer recibirte en este podcast. ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues muy bien, encantado de estar aquí charlando contigo un rato. Oye, cuéntanos cómo ha sido volver a probar motos y a escribir de ellas después de unos años haciendo otro trabajo en el sector. Pues mira, como cualquier persona a la que le gustan las motos y le gusta el periodismo, pues por supuesto es poder dedicarse profesionalmente a escribir sobre motos bueno, siempre me he considerado muy afortunado, y después de un ciclo en el Honda Instituto de Seguridad donde, bueno, me he enriquecido muchísimo profesionalmente, he aprendido muchísimo en esa escuela, pues ahora vuelvo pues un poco a la primera línea del periodismo y encantado también de volver a subirme a motos nuevas, a probar, a contar mis sensaciones, muy feliz. Qué bien, a ver si coincidimos prontito en alguna presentación. Y hablando de presentaciones, sé que has estado hace poco en Inglaterra en la del nuevo Coupe E, que supone el segundo modelo de Honda para Europa en esta nueva jornada de motos eléctricas. Cuéntanos primero cómo ha sido el enfoque del evento, que me imagino que como es una moto diferente, ¿no?
Sí, pues mira, Honda nos convocó en Oxford, que es una ciudad que además tiene una zona de cero emisiones, y bueno, nos tenía preparado un recorrido principalmente urbano por el centro de Oxford, una ciudad preciosa en la que nunca había estado, y luego también tuvimos un poquito de extrarradio, salimos hasta una población que había cercana para bueno, también notar pues prestaciones, velocidad máxima, etcétera. Y el planteamiento fue pues, utilizar el scooter durante toda la jornada sin recargarlo, ¿no? Para ver también pues, autonomía, etcétera. Porque se trata de un scooter equivalente a un 125, ¿no? ¿Qué características tiene y cómo va? Pues sí, a ver, después del M1E presentado hace pues un par de años, Honda pues ingresa ahora ya en el segmento motocicleta porque es ya una categoría como de 125. Realmente tiene unas prestaciones similares a las de un 125. Entonces, bueno, es un vehículo que nos ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque es muy, muy fácil, muy, muy agradable de conducir y bueno, es un vehículo compacto, pues para todo tipo de usuarios, independientemente de la estatura, es un vehículo muy, muy cómodo y muy accesible. Entonces, la verdad es que se adapta muy bien pues eso, a la conducción urbana. El motor rinde 8 caballos, ¿no? Si no me equivoco, y alcanza una velocidad de unos 80 kilómetros por hora. ¿Eso cómo se traduce en sensaciones? ¿Qué tienes bajo de ti, ¿no? Cuando estás llevando una moto eléctrica de 8 caballos y 80 kilómetros por hora. Pues mira, sí, tiene ese motor que es bueno de anclaje lateral que hace girar la rueda trasera. Esos 8 caballos, para que se haga un poco la idea el oyente, es pues similar a un Honda Vision 110. Lo que pasa es que las sensaciones pues son algo diferentes porque es verdad que tiene un tacto de gas muy, muy, muy fino. Vale, muy directo, es decir, si un motor a combustión cuando abres gas, sobre todo en estos pequeños, pues le cuesta un poquito arrancar, en el QB la verdad es que es inmediato y ofrece unas sensaciones también muy controlables, ¿eh? No estamos hablando, pues a veces algunos eléctricos pueden desbordar un poquito en esa salida, no, es suave, pero al mismo tiempo es bastante inmediato. Entonces, bueno, las sensaciones son, porque además tiene un par motor de 22 Nm, o sea que las sensaciones son pues incluso en esa aceleración las de un scooter de mayor cilindrada. Y tú que estás acostumbrado, que te has criado como todos nosotros con motores de combustión, cuando vas con ese silencio, ¿no?, que tienes en las motos eléctricas, ¿echas de menos el sonido del motor o estás relajado con esa conducción en ciudad? Mira, yo creo que cuando empezamos a probar hace años scooter eléctricos, igual al principio nos suponía así alguna rareza, ¿no? El conducir en silencio, pero yo ya me he ido acostumbrando y hasta lo empiezo a agradecer. Porque, oye, en ciudad, la verdad es que, bueno, es una sensación, pues la de tener un poco, ¿no?, los sentidos más abiertos, ¿no? El oído parece que te despierta un poquito, pues la percepción de todo, el poder escuchar mejor. O sea, el tema del silencio a mí personalmente no es una cosa que me pueda suponer una rareza, sino todo lo contrario. Me he adaptado a ella y me gusta. Sí, y te tengo que dar la razón en eso, porque yo en determinados ambientes el no tener un sonido del motor como en el campo o en la ciudad, ¿no?, me parece como que en vez de restar suma, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cómo son las baterías y el proceso de carga? Estamos viendo que cada modelo tiene pues una diferente forma de cargar, unas baterías que se pueden sacar o que no se pueden sacar. Sí, pues mira, el QB lo que tiene son 2 baterías de ion litio que están ubicadas bajo el asiento. Son, por cierto, son desarrolladas por Honda y son intercambiables, es decir, hay otros modelos, creo que es la 6ª motocicleta de Honda que utiliza estas baterías, o sea que en un futuro seguramente veamos cómo estas baterías pueden servir para otros modelos que estén ya en el mercado. Y son 2 baterías, tienen un peso de unos 10 kilos, es un tamaño relativamente compacto y tienen 2 asas para extraerlas fácilmente, ¿vale? Levantas el asiento y las extraes.
Yo pongo como un ejemplo, no es como, oye, si vas al supermercado y coges un par de cajas de leche, ¿no? Pues y te subes a casa las 2 cajas de leche, pues más o menos vendría a ser un poco parecido. Entonces, una vez ya en casa, con el vehículo Honda te entrega una pareja de cargadores que se enchufan a la toma de corriente doméstica. Entonces, pues oye, pues es tan fácil como llegar a casa y ponerlos a cargar pues por la noche o cuando tú consideres. Estas baterías se recargan completamente en 6 horas. Pero también es verdad que no siempre llegas al 0%, es decir, oye, pues la subes Claro. a casa, pues igual cuando te queda un 20%, por ejemplo, y en solo 3 horas alcanzas el 75%, es decir, que en solo 3 horas podrías tenerlas otra vez disponibles para volver a utilizar. Es decir, es un vehículo, yo creo que es una alternativa por lo que es el proceso de recarga, es una alternativa ya razonable, es decir, oye, pues el poder subirlas a casa y en 3 horas tenerlo disponible. Bueno, no sé, esto te da para, pues con la autonomía declarada, que luego ya te cuento que nosotros hemos hecho un test bastante intensivo y te cuento cuánto nos ha dado, pero bueno, la autonomía máxima vendría a ser de 70 kilómetros, estamos hablando de varias jornadas urbanas sin tener que recargarlo, ¿vale? Te comento, bajo mi punto de vista, que oye, que hay que decirlo todo, un pequeño hándicap es que bueno, las 2 baterías tienen que recargarse a la vez, es decir, no puedes solo coger una y cargarla en casa mientras la otra se va vaciando, no, tienes que recargar las 2 a la vez porque si una está vacía, aunque la otra esté llena, el vehículo no funciona. Bueno, son cosas que seguramente se vayan mejorando. Vale. ¿Y esa autonomía que experimentaste durante la presentación, más o menos cuánto calculas o cuánto fue el resultado de lo que hicisteis? Pues mira, yo hice una conducción, a ver, ¿cómo te lo digo? Yo intenté darlo todo, o sea, le puse el modo, que es verdad, no te hablé de los modos, pero ahora te lo explico, pero bueno, le puse el modo Sport, que es el más, digamos, entre comillas, pues eso, más con más potencia, Sí. y la conducción fue, pues a saco, ¿no? Oye, pues vamos a acelerar fuerte, vamos a intentar buscar velocidades máximas, etcétera, ¿no? Intentar realmente gastar la batería todo lo que podría gastarla durante la jornada. Y te digo que hice en ese estilo de conducción pues un poco más de 50 kilómetros, ¿vale? Y aún me quedaba, si no recuerdo mal, un 12%. Es decir, yo calculo que en esa conducción un poquito más briosa podría estar tranquilamente por encima de los 55 kilómetros. Es verdad que Honda te dice, oye, hasta 70, sí, si vas más suave, en modo eco, etcétera, pues oye, te puedes hacer unos 70, 70 y pico. Pero mínimo, yo creo que 55 los hace. Y además que tú también eres un conductor alto, ¿no? Sí, yo le he hecho sudar un poco al QB, porque sí, yo ya te digo, pues peso mis 90 kilos, mido 1,86, es decir, yo no era... no creo que fuera muy bienvenido para el scooter, pero sí, efectivamente, habíamos 2 probadores que éramos tallas más grandes y la moto gastó un poquito más, es decir, un usuario un poco más con menos peso y tal, pues seguramente le saque más rendimiento a la batería. Pero tú has hecho lo que había que hacer, probarlo al límite en todos los sentidos. Eso me parece muy bien, Iván. Oye, has dicho lo de los modos, ¿cuáles son los modos? Y además tiene gadgets y cierto equipamiento, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Sí, a ver, la moto, aparte de moto, es un producto tecnológico de nivel, ¿no? O sea, viene muy equipado y electrónicamente pues viene nivel premium, como no podía ser otra forma en Honda. Trae 3 modos de conducción, como te decía antes, tiene un Sport que es como más potente y de mayor consumo, luego tiene un estándar que sería como uno intermedio para condiciones normales y luego un Eco, donde ya la entrega de potencia es más moderada y por tanto también te da mayor autonomía. Luego, sorprendentemente trae una marcha atrás,
Sí, es algo que hasta ahora habíamos visto en motos de gran cilindrada o gran tonelaje para ayudar a la hora en fases de estacionamiento, ¿no? En este caso la trae, pues bueno, pues bienvenida es fácil de utilizar y te mueve ligeramente hacia atrás el scooter. Supongo que pues para gente que igual le viene bien a la hora de, pues cuando vas, ¿no? A encenderla, pues si la tienes, digamos, de culo a la carretera, pues puedes sacarla hacia atrás. Y luego también se complementa pues con una pantalla TFT a todo color, que de serie viene de 5 pulgadas, sería así como un iPad, digamos, pero que luego opcionalmente hay una pantalla mayor de 7 pulgadas que además trae otra novedad bastante interesante, que es la conectividad, ¿no? Mediante Bluetooth con tu propio teléfono móvil. Entonces, digamos que tendrás en esa pantalla del scooter, pues tendrás funciones, pues eso, de navegación, de llamadas de manos libres, incluso reproducción de música. Todo esto pues con actualizaciones que se van generando a lo largo del tiempo. O sea que es un vehículo bastante tecnológico. Y también una cosa que yo siempre me resulta muy muy cómoda es la Smart Key, la llave remota que te guardas en el bolsillo y enciendes y utilizas el vehículo sin tener que sacarla. O sea que viene bastante bien equipado. Y es una moto muy completa, entonces, por lo que me cuentas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué tipo de usuario crees que es el que más partido le puede sacar a este scooter? Pues indudablemente un usuario urbano, una persona que sus desplazamientos sean por ciudad, que pues eso, tenga el trabajo, su vivienda pues en una ciudad y además pues oye, no tenga igual la posibilidad de tener un garaje con enchufe, entonces en este caso puede subirse las baterías a casa y recargarlas. Es un vehículo de prestaciones, de tamaño, para moverse dentro de una ciudad, que puede hacer recorridos pues en extrarradio o cercanías de una ciudad. Sí, da una velocidad máxima de unos 80 kilómetros por hora, es decir, puedes desplazarte un poquito más lejos, no mucho, es verdad, oye, no te metas en una autopista porque sentirás que pero estas vías interurbanas también se pueden afrontar. Entonces, ya te digo, eminentemente un usuario que primero, oye, tenga una conciencia ecológica y busque un vehículo eléctrico que ya sea una alternativa real a uno de combustión, no solo por lo que hablábamos, por forma de recarga, por autonomía, sino también, oye, pues por precio, porque tampoco estamos hablando de un precio ya más o menos razonable. Entonces, bueno, creo que estaría ahí el tipo de usuario. Y ahora que mencionas que es un vehículo principalmente urbano, ¿cómo es la conducción? ¿Cómo funciona de freno, suspensiones y eso cuando te mueves con ella por la ciudad? Pues mira, la conducción también, como te decía antes, nos ha gustado porque en marcha al final es un vehículo que es todo ligereza, todo agilidad, tiene unas llantas de 12 pulgadas, es decir, es un vehículo muy reactivo, muy ratonero, para moverte pues en los espacios reducidos de una ciudad. Tiene una parte ciclo sencilla, ¿vale? Pero que ofrece un rendimiento muy, muy adaptado a las dimensiones y las pretensiones de este modelo. Entonces, ya te digo, tiene, pues oye, su frenada de disco delantera, de tambor trasero, tiene sistema de frenos combinados, ¿vale? Cuando se acciona el freno trasero se distribuye parte de esa frenada a la pinza delantera. Es decir, un vehículo normal y corriente en cuanto a parte ciclo. Entonces, bueno, ya te digo, es un vehículo que es muy ágil, muy, muy fácil de utilizar, muy accesible, perfecto para una ciudad. Y ya teniendo todo esto en cuenta que nos has contado y tu experiencia con otros vehículos eléctricos, ¿qué te parece la llegada de la electrificación al sector de la moto? Pues gran pregunta esta, Sergio. Mira, yo para mí la electrificación es algo, o más que la electrificación, yo te diría la búsqueda de las emisiones cero, ¿no? Por parte de los fabricantes, que puede ser pues la electrificación o otros métodos, pero al fin y al cabo, pues la electrificación ya está dando un paso importante. En las motos es verdad que ha tardado un poco más que en los coches, por ejemplo. También yo siempre he pensado, pues hasta que no llegue una gran marca
porque hasta ahora pues sí, habíamos visto muchos modelos eléctricos, pero bueno, de marcas igual menos conocidas, asiáticas y tal. Yo siempre pensaba, hasta que no llegue una gran marca y se meta de lleno, pues yo creo que esto no acabará de arrancar. Honda, aunque ya lleva muchos años desarrollando productos eléctricos, vehículos ligeros de 2 ruedas con baterías, pero en Europa es verdad que no había desembarcado. Pues ahora parece que ya va a desembarcar finalmente y tiene un plan bastante ambicioso de aquí a los próximos años. Pues yo creo que ahora el mercado del eléctrico en Europa yo creo que puede dar un salto, ¿no? en ese sentido, en el sentido de que una marca importante como Honda haya decidido finalmente apostar. Y bueno, vamos a ver los productos que aparecerán a partir de ahora. Ya se ha anunciado hace poco que ya está rodando la primera motocicleta eléctrica, moto me refiero, no scooter. Sí. Y vamos a ver esos planes de Honda, pero bueno, yo creo que este es un paso ya estilo 125 que es interesante y yo creo que el mercado en general puede sentirse influenciado o impulsado pues gracias a que Honda realmente va a aterrizar con todo su arsenal, digamos. Muy bien explicado, Iván, pues estaremos pendientes a ver qué nos trae este nuevo sector. Y un placer haberte tenido aquí, que nos hayas contado con tanta claridad cómo va esa moto y todo lo relacionado con la presentación. Pues un placer para mí también, Sergio, y nada, hasta la próxima. Entonces, a ver si nos vemos, como tú dices, en alguna presentación o prueba. Eso es, un abrazo, Iván. Otro, gracias. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. Fuji siempre te sorprende, además de por su pilotaje y su capacidad como team manager, porque hay muy pocos japoneses con la capacidad de convertirse en españoles como él ha hecho. Así que puedes entender hablando con él cómo funciona el equipo más exitoso de trial de todos los tiempos. Tony Bow es una leyenda en activo y todavía puede ganar muchos más títulos, así que es difícil entender la dimensión de lo que está haciendo, pero en la historia del trial quedará probablemente como el más grande de todos los tiempos. Pero no ha estado solo en este camino y también hay que darle a su equipo el reconocimiento que merece. Fuji nos ha hablado de su éxito y de la puesta en escena de la moto eléctrica de trial, que marca un hito en esta disciplina, ya que Mikel Jalabert ha sido subcampeón a sus mandos, un indicativo de que cada vez este tipo de motos tiene más posibilidades, como también hemos visto con Iván y su prueba de la Cube por las calles de Oxford, un scooter que da un paso más en la movilidad eléctrica urbana. También hemos hablado largo y tendido de la CBR y de la historia alrededor de su creación. Masatsugu Tanaka también estuvo involucrado entre 1998 y 2006 en perfeccionar la conducción y manejabilidad de modelos como la CBR600F y la CBR600RR, y actualmente es el líder de desarrollo del Fan Concept, una moto eléctrica de orientación naked de tamaño medio de la que acabamos de ver las primeras imágenes. De este nuevo proyecto eléctrico de Honda os hablaremos con más detalle en el próximo episodio y de mucho más, como siempre. Os esperamos.